el circuito, eh, el circuito LC paralelo, ¿no? El circuito LC paralelo. Acá tengo el condensador, acá tengo la inductancia, el condensador, la inductancia, y entre estos bornes tengo la tensión. Entre los bornes A y B. A ver, ¿cómo sería el análisis en este caso? A ver, ¿cómo sería? El circuito LC paralelo. Entonces, esta tensión realmente fasorialmente es B. Aquí la corriente total es la corriente total I. Aquí se distribuye la corriente en la inductancia y acá se distribuye la corriente en la capacitancia. Esta reactancia inductiva al final va a ser XUL y este condensador al final va a ser la reactancia capacitiva. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. En este tipo de circuito se cumple la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Se cumple la primera ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Donde nos dice que la corriente total es igual a la corriente en la inductancia más la corriente en el condensador. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. Ahora, vamos a plantear nuestro diagrama fasorial. Nuestro diagrama fasorial, ¿no es cierto? Acá tengo el eje real y acá tengo el eje imaginario. En un circuito en paralelo, ¿qué cosa habíamos dicho que ponemos como referencia? En un circuito en paralelo, ¿qué ponemos como referencia? La tensión La tensión, ¿no es cierto? Porque la tensión es la misma que le llega a la inductancia y es la misma que le llega al condensador. Por lo tanto, la vamos a poner siempre como referencia la tensión, ¿no? La tensión la vamos a poner como referencia, ¿no? Siempre vamos a poner la tensión como referencia. Esto va a ser B con el ángulo de 0 grados. Muy bien. Entonces, la tensión es la que le llega a la inductancia y también a la capacitancia. Entonces, pregunto, ¿cómo sería el fasor corriente en la inductancia con la tensión total B? ¿Cómo sería en la inductancia? estaría trazado ¿Quién 90 estaría, grados. quién estaría atrasado? La corriente con respecto del factor de la tensión. Muy bien. La corriente estaría atrasado, ¿cuántos grados? 90. 90 grados, ¿no? La corriente IL está atrasado 90 grados de la tensión. ¿Correcto? Y
la corriente en el condensador, ¿cómo sería? Con respecto a la tensión. En un condensador, Estaría ¿cómo sería? adelantado. La corriente en el condensador está adelantado con respecto a la tensión. ¿No es cierto? Esto que está acá se llama el diagrama fasorial. Esto se llama diagrama fasorial, ¿no? Así se llama, diagrama fasorial. En este caso, de tensiones y corrientes. De tensiones y corrientes. Así se llama, ¿no? Diagrama fasorial de tensiones y corrientes. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, acá, ¿qué cosa vamos a observar? Vamos a tener los siguientes casos. Por ejemplo, la corriente en el condensador, corrientes, corriente. Vamos a poner aquí en la inductancia. ¿Cómo sería la corriente de la inductancia? La corriente de la inductancia va a ser igual a la tensión B entre la reactancia inductiva, ¿no es cierto? Entre la reactancia inductiva, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, B 0 grados entre la reactancia inductiva 90 grados, ¿no? Entonces aquí sabemos que B entre XL es el módulo de la corriente y aquí vemos pues que el ángulo sale menos 90 grados, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo la corriente inductiva, hacia abajo. Y en la capacitancia, o en la capacitancia, la corriente en el condensador es igual a la tensión entre la reactancia capacitiva. Es igual acá B 0 grados entre la reactancia capacitiva con el ángulo ¿de qué? ¿De cuánto sería? Menos 90 grados. Entonces acá sería la corriente en el condensador 90 grados. ¿Qué es lo que está acá hacia arriba? ¿Correcto? Es lo que tenemos. Entonces, aquí podemos tener los siguientes casos. Podemos tener los siguientes casos, ¿no? Podemos tener los siguientes casos. Podemos tener los siguientes casos. Los siguientes casos. El primer caso. El primer caso es si el módulo de la corriente, si el módulo de la corriente en la inductancia es mayor que el módulo de la corriente en la capacitancia. ¿Eso cuándo sucede? ¿Cuándo sucede eso? Sucede cuando la reactancia inductiva, ¿no es cierto?, es menor que la reactancia capacitiva. ¿Estamos? Ustedes son campeones en matemática y rápido tienen que darse cuenta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver su diagrama fasorial en este caso. En el caso en que el módulo de la corriente en la inductancia es más grande que el módulo de la capacitancia, ¿no? Este es el eje real y este es el eje imaginario. El eje imaginario. Entonces, aquí vamos a tener siempre la tensión, ¿no es cierto? La tensión. Acá tenemos la tensión B 0 grados. Y en este caso nos dice que la
corriente en la inductancia es más grande que la corriente en la capacitancia, ¿no? Es más grande. Entonces acá vamos a borrar esto, ¿no? Entonces aquí sería la corriente de la inductancia y aquí en la capacitancia. Y esto es 90 grados. ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, la resultante, ¿para dónde estaría? La resultante, ¿para dónde estaría? Para abajo. Para abajo, ¿no es cierto? Para abajo, ¿no? Entonces, aquí sería la corriente total, que es la corriente de la inductancia, más la corriente en la capacitancia. Y sería para abajo. Entonces, a pesar de que hay un condensador, un circuito capacitivo, nosotros podemos decir que este circuito es de comportamiento, ¿no? Plenamente inductivo, plenamente inductivo. ¿Correcto? Es el caso A. El caso B, el caso B, ¿visualizan la pantalla, señores? ¿Me escuchan, señores? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Vamos con la parte B, con la parte B. La parte B, en este caso, es al revés. La corriente de la inductancia es mayor que la corriente en la capacitancia, y eso sucede cuando la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva. Entonces, de igual manera, vamos a tener nuestro diagrama fasorial. Vamos a tener nuestro diagrama fasorial, el eje real, el eje real, el eje imaginario, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener nuestro fasor tensión de 0 grados, y aquí vamos a tener nuestro fasor corriente. Nuestro fasor corriente, que es más grande que el fasor corriente inductivo. Por lo tanto, la resultante, ¿para dónde estaría? Estaría hacia arriba, ¿no? Acá sería la corriente en la inductancia más la corriente en la capacitancia. Y en este caso, a pesar de que hay un circuito inductivo, nosotros decimos que este circuito es de comportamiento, plenamente capacitivo.
Muy bien. ¿Cuál sería el otro caso? El otro caso sería cuando los dos módulos son iguales. Y esto sucede cuando las reactancias inductivas y la reactancia capacitiva son iguales, ¿no es cierto? Son iguales. Entonces vamos a tener aquí el eje real, el eje imaginario. ¿Correcto? Acá vamos a tener el fasor tensión de 0 grados, ¿no es cierto? Y en este caso, los dos fasores están igualitos, tienen la misma magnitud en el condensador y en la inductancia. Los dos tienen la misma magnitud. ¿Cuánto sería la resultante? La resultante aquí sería de la suma de estos dos fasores, ¿sería qué cosa? El fasor nulo, el fasor nulo. Y se dice que el circuito está en resonancia, está en resonancia. Y esto hay que tener mucho cuidado hay que tener, porque yo puedo tener este circuito y yo mido la corriente total, y de la corriente total digo, uy, hay 0 amperios, hay 0 amperios, entonces yo digo, ay, no hay corriente adentro, ¿no? No hay corriente adentro. Sin embargo, meto la mano y me puedo electrocutar, porque si hay corriente IL y hay corriente IC, que tienen la misma magnitud, pero tienen sentidos diferentes. Pero la resultante es cero. Mido con una pinza perimétrica y me está dando 0 amperios. Cualquiera diría, pues, no hay corriente, no hay carga. Meto la mano adentro del circuito y puedo salir dañado, puedo salir electrocutado con un accidente. ¿Correcto? Entonces, en corriente alterna hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, hay que tener respeto, hay que analizar bien los circuitos y todo ello. ¿Correcto? ¿Y cuál sería la frecuencia de resonancia? ¿Cuál sería la frecuencia de resonancia? ¿No? La frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia, ¿cómo sería? De aquí, de XL igual a X sub C. XL es 2pi por la frecuencia por L. Y esto que está acá es 2pi F por C. ¿No es cierto? Entonces, de aquí sale que la frecuencia al cuadrado es igual a ¿qué? A 1/4pi, ¿no? LC. En otras palabras, la frecuencia se calcula como eh, un medio y la raíz cuadrada de pi LC. Esa sería la frecuencia de resonancia. ¿Estamos? Entonces, el ingeniero, el pi es cuadrado. Ah, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Entonces aquí vamos a hacer que es 4pi cuadrado, ¿no? Entonces aquí es 1/2pi raíz cuadrada de LC, ¿no? ¿Vamos? Eso es lo que tenemos. La frecuencia de resonancia. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿Está claro? Entonces, vamos a tener aquí como conclusiones, vamos a tener, por ejemplo, cuando tengamos circuitos en serie, ¿no? Circuitos en serie. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí, aquí. Esta es una impedancia Z1, una impedancia Z2, una impedancia Z3, una impedancia ZN. Ya habíamos visto qué cosa era impedancia, ¿no? ¿No es cierto? Ya habíamos visto qué cosa era la impedancia, ¿no? La impedancia Z era la suma de la parte real con la parte reactiva, ¿no? Con la parte reactiva. Esto también es una resistencia aparente, tiene unidades de ohmios, ¿no? Y también se puede graficar en el plano complejo, ¿no? También lo podemos graficar en el plano complejo, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí la parte de la resistencia, acá por ejemplo la parte reactiva, JX, ¿no? Podría haber sido menos JX, hubiera sido para abajo, hubiera sido un condensador, y aquí yo tengo la impedancia. Y este ángulo es phi, zeta phi, ¿no? Como representación polar. Y habíamos visto también que el ángulo phi se le llama el ángulo del factor de potencia. El ángulo del factor de potencia. Al coseno de phi se le llama factor de potencia, ¿no? Eso ya lo habíamos visto también. ¿Está claro? ¿No? Muy bien. Cuando tenemos varias impedancias que están en serie, significa que por cada una de estas impedancias, aquí yo voy a tener, por ejemplo, entre el borne A y el borne B, tengo una tensión, y acá se origina una corriente, ¿no? Una corriente. ¿Correcto? Y aquí tenemos las tensiones en cada una de las impedancias. Tengo la tensión en la impedancia 1, la tensión en la impedancia 2, la tensión en la impedancia 3, la tensión en la impedancia N, ¿no? Tengo todas las impedancias, pero todas las tensiones. En este circuito en serie, ¿qué ley se cumple? ¿Qué ley se cumple en un circuito en serie? Se cumple la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la tensión total es igual a la tensión B sub 1 más B sub 2 más B sub 3, ¿no? Pero son sumatorias fasoriales, ya no son algebraicas, son fasoriales, ¿no es cierto? Son fasoriales. ¿Y qué va a pasar acá? Yo voy a tener la tensión, por ejemplo, B1 va a ser, ¿a qué cosa? Va a ser la corriente I por Z1. B2 va a ser igual a la corriente I por Z2, ¿no? B3 va a ser igual a la corriente I por Z3. Así sucesivamente a este es N, ¿no? Este es N. Y acá será
la corriente I por Z sub N. ¿No es cierto? Ahora, todo esto que está aquí, nosotros lo vamos a representar por un circuito equivalente. Un circuito equivalente. Todas estas impedancias, la vamos a representar por un circuito equivalente. Un circuito equivalente, ¿no? Un circuito equivalente. Ese circuito equivalente va a ser la impedancia Z sub N. Perdón, Z equivalente. Z equivalente, ¿no? Entre el punto A y el punto B. Tenemos la misma tensión, tenemos la misma tensión, tenemos la misma corriente, y acá ahora es la impedancia equivalente. Entonces, esta tensión, mirando en este circuito equivalente en el segundo, ¿a qué va a ser igual? Será igual a la corriente I por el Z equivalente. ¿Correcto? Entonces, de aquí, la corriente I se nos va a ir, y me va a quedar que la impedancia equivalente fasorialmente es igual a la sumatoria de todas las impedancias unitarias desde igual 1 hasta n. Esta es la expresión para poder calcular la impedancia equivalente, ¿no? Igualito cuando era con resistencias en serie, ¿se acuerdan? Cuando teníamos resistencias en serie, la resistencia equivalente era la sumatoria de cada una de las resistencias. ¿Conforme? Eso es un circuito en serie. Ahora vamos en un circuito en paralelo. Circuito en paralelo. Circuito en paralelo. ¿No? Es decir, ahora vamos a tener, vamos a tener las impedancias de esta manera. ¿No? De esta manera. Todas estas impedancias, Z1, Z2, Z3, así sucesivamente, hasta Z sub n. Todas estas impedancias están en paralelo. ¿Y por qué están en paralelo? Porque entre los bornes A y B, a cada una de estas impedancias le llega la misma tensión. ¿Correcto? A ver, analices cómo serían el análisis en un circuito en paralelo ahora. Muy bien. Entonces, aquí yo tengo la corriente total. Esta es la corriente total y acá tengo las corrientes en cada una de estas impedancias. ¿Qué tensiones le llegan a cada una de estas impedancias? ¿Qué tensiones? ¿Qué tensiones?
Iguales, ingeniero. Misma Igual, tensión. la tensión es B, B, B a todas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo acá la corriente I1, acá tengo la corriente I2, tengo la corriente I3, la corriente I sub N. ¿Correcto? Esas son las corrientes en cada una de las impedancias. En este caso, ¿qué ley se va a cumplir? ¿Qué ley se va a cumplir? La primera ley de Kirchhoff, que nos dice que la corriente total es igual a la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 más sucesivamente hasta la corriente I sub N. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Estamos? Muy bien. La corriente I, la corriente I, la corriente I1, ¿a qué será igual? La corriente I1, ¿a qué será igual? ¿A qué será la corriente I1? La corriente I1 será igual a la tensión B entre Z1. La corriente I2 será B entre Z2. La corriente I3 será B entre Z3. Así sucesivamente, B entre Z sub N. ¿Correcto? Ahora, todas estas impedancias, nosotros las vamos a representar por una sola impedancia. Todas estas impedancias que están dentro de este recuadro de línea color amarillo y punteada, ¿no es cierto? Esto que está acá, esto que está acá, va a ser la impedancia equivalente. Y aquí vamos a tener la misma tensión y la corriente total, que es I. ¿Correcto? Entonces, todo lo que está dentro de esas líneas punteadas de color amarillo, la vamos a representar por la impedancia equivalente Z equivalente. Entonces, de aquí la corriente I, ¿a qué será igual? A B entre Z equivalente, ¿no es cierto? Y de acá se nos va a ir todos los B, todos los B. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener aquí que la inversa de la impedancia equivalente es igual a la sumatoria de las inversas de los Z sub I impedancias desde igual 1 hasta N. ¿Correcto? ¿Estamos? Y vamos a definir acá un otro elemento que se va a llamar admitancia. Admitancia. La admitancia y se representa por la letra Y. Y viene a ser igual a ¿qué? A la inversa de la impedancia. La admitancia, ¿qué unidades tendrá acá? ¿Qué unidades tendrá? Ohmios a la menos uno, ¿no? Ohmios a la menos uno. Entonces, ahora podemos tener que la admitancia equivalente es igual a la sumatoria de todas las admitancias desde igual 1 hasta n. ¿Estamos? ¿Está claro, señores? Claro, pues eso. No, no. A ver, solamente para que tú siempre tengas presente hasta los últimos días de tu vida quiénes son realmente tus amigos. ¿Quiénes son? Ya, tú tienes que sacar la cuenta.
Ok. Yo te había puesto, se te había puesto todo bien, bien, y te llamé. Y después llegaron, comenzaron a bajarlo. Pero eso, bueno, yo lo único nomás que te digo es que con cancha después y voy, no quiero hablar de estas cosas, de ser feo, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso, ¿no? Pero pero yo no te digo nada, no puedo hablar de no, hablar de no, pero este, esto nada más es para que siempre recuerde, no, un evento importante en la vida, y esta bandera principal, siempre fueron sus amigos realmente. Eso para que lo tengan presente. No, no, tranquilo, tranquilo. Sino que estoy haciendo. No. Maybe estoy haciendo clase ahorita. Sí, sí, sí. Ya. ¿Me escuchan, señores alumnos? ¿Está claro? Ingeniero, Sí, por Ya. favor. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora vamos a ver la conversión de las conexiones de estrella, triángulo y viceversa, que realmente en corriente alterna se utiliza bastante, sobre todo en los sistemas trifásicos. Los sistemas trifásicos bien se conectan en estrella o bien se conectan en delta o triángulo. No hay más. Entonces, por eso que es importante, dices, la reunión se termina en 10 minutos. Bueno, si se termina, por favor, Asensio, unita más para ya ir ingeniero, no acabando. se preocupe. ¿Ya? Este, entonces, eh, la, ¿cómo se llama? Eh, las conexiones estrella-triángulo y viceversa son muy importantes. Entonces, vamos a ver, este, conexión, conexión, estrella-triángulo, estrella-triángulo y viceversa. Conexión estrella-triángulo y viceversa. ¿No? Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, aquí una conexión, vamos a dibujar en triángulo. Vamos a poner, ¿no? Este es el punto A, por ejemplo. Este es el punto B, el punto C, ¿no? Punto A, el punto B, el punto C. Esta impedancia se va a llamar la impedancia ZB, esta se va a llamar la impedancia ZBC y esta se va a llamar la impedancia ZCA. A este tipo de conexión se le conoce conexión triángulo, triángulo, o también delta, ¿no? O delta, cualquiera de ellos.
Y esto va a tener una equivalencia, va a tener una equivalencia en una conexión estrella, ¿no? Yo voy a tener aquí el punto A, y esta conexión la puedo llevar a una conexión estrella, ¿no? La conexión estrella. Es el punto B y este es el punto C. Este es el ZA, ZB, ZC. ¿Correcto? Y esta es una conexión en estrella, en estrella, que la representamos como Y y acá la representamos como triángulo. ¿Estamos? Y son equivalentes estas dos conexiones, estrella y delta, ¿no? Y como les digo, esto se usa mucho en los sistemas trifásicos. Los sistemas trifásicos, cuando lleguemos, todo vamos a trabajar en estrella o en delta. No va a haber más. Todas las conexiones que se hacen a los motores eléctricos, a los transformadores, a los generadores eléctricos, a todos los equipos eléctricos, bien, si son trifásicos, bien lo conectamos en delta o lo conectamos en estrella. No hay más, señores, no hay más. Aquí en nuestro país no hay más. En otros países hay otros tipos de conexiones, pero aquí manejamos estrella y delta. ¿Correcto? Eso es para sistemas trifásicos, quiere decir para máquinas más grandes, de mayor potencia, ¿no? De mayor potencia. Entonces, si yo quiero pasar, por ejemplo, de una conexión delta a estrella, quiero pasar de una conexión delta a estrella, es decir, quiero determinar, por ejemplo, Z sub A, cómo calculo Z sub A, cómo calculo Z sub B, ¿no? Y cómo calculo Z sub C, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo Z sub A? Para tener la regla. Z sub A está entre ZAB y ZCA. Entonces simplemente va a ser el producto de esas dos impedancias, ¿no? Va a ser el producto de esas dos impedancias entre la suma, entre la suma de las tres impedancias. Z sub B, Z sub B, ¿a qué será igual? Está entre las dos impedancias, ZB y ZBC. Entonces será ZB por ZBC entre las tres impedancias, ZB más ZBC más ZCA. ¿Correcto? Y por último, la impedancia ZC está entre ZBC y ZCA. Entonces será el producto ZBC por ZCA, ¿no es cierto? Fasorial entre la suma de las tres impedancias. Será ZB más ZBC más ZCA. ¿Correcto? Esa es la forma de cómo pasar de la conexión delta a estrella, ¿no? De la conexión delta a estrella. Ahora vamos a pasar de la conexión estrella a delta. De la conexión estrella a delta. ¿Estamos? Vamos a pasar de la conexión estrella a delta. Es decir, vamos a determinar ahora la impedancia ZB. Vamos a determinar la impedancia ZBC y vamos a determinar la impedancia ZCA. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. La impedancia ZAB está entre ¿qué? Entre A y B. Entre A y B está ZB. Entonces va a ser la suma de ZA más ZB más
el producto de estas dos impedancias, ZA por ZB, entre la tercera impedancia. Así es. Igual como habíamos hecho en resistencias eléctricas, también habíamos hecho resistencias eléctricas en conexión estrella y en conexión delta. ¿Correcto? Ahora ZBC, ZBC está ¿entre qué? Entre ZB y ZC. ZB más ZC más ZB por ZC entre ZA. ¿Correcto? ZCA será entre ZA más ZC más ZA por ZC entre ZB. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. Esas son las fórmulas para determinar las impedancias, ya sea en una conexión en delta o la otra conexión en estrella. ¿Correcto? Y no se olviden que todas estas operaciones son fasoriales, ya no son operaciones algebraicas, ¿no? Por eso que hay que utilizar mucho la calculadora, ¿no? Es calculadora o su calculadora programable de cómo pasar de coordenadas polares a rectangulares y de rectangulares a polares. Hay que estar yendo en ese juego, ¿no? A polares, de ahí regresar a rectangulares y estar en ese plan, ¿no? Hay que practicar bastante para que no nos gane el tiempo a la hora del examen. ¿Correcto? ¿Hasta acá todo bien? Sí, ingeniero. Muy bien. Y parece que ya se va a cortar ahorita, ¿no? Los 10 minutos. Sí, en menos de un minuto. Creo otro Zoom y lo envío al grupo. Vamos a tener tres potencias, a diferencia de corriente continua, que solamente es una, la potencia. En corriente alterna vamos a tener tres potencias y van a tener que saber bien las diferencias y saber utilizarla, porque estoy seguro que muchos de ustedes que van a entrar a trabajar a una planta en el futuro, siempre van a manejar el tema de potencias, ¿no? Eh, Muchas veces soy miembro de jurado de tesis, ya sea de pregrado o de maestría, y ya sea de un metalurgista o de un geólogo, y siempre en sus trabajos de tesis tienen que hablar de las potencias o del consumo de energía, porque al final todo se resume en consumo de energía, ¿no? El consumo de energía es el dinero que vamos a gastar, ¿no? Es el dinero que la planta gasta como principal costo operativo, el consumo de energía. Entonces hay que saber diferenciar cada una de las potencias, cada una de las energías que tenemos en corriente alterna. ¿Correcto? Entonces le pido acá su atención porque esto es importantísimo. ¿Ya? A ver, en potencias nosotros tenemos el circuito ya monofásico, el cual ustedes conocen, el cual conocen ustedes, esta es la impedancia Z, ¿no es cierto? Tenemos acá la tensión B y acá la corriente, ¿no? Como fasores, ¿no? Y sabemos pues que eh, ya sabemos que aquí la tensión es igual a la corriente por la impedancia, ¿no?
¿no es cierto? Por la impedancia. Si la impedancia tiene un ángulo de phi grados, ¿no es cierto? El ángulo que hace la tensión y la corriente será phi grados, ¿no? Porque si yo despejo de acá z, z es B con entre I, fasor. Y si esto yo lo tengo diagrama, en un diagrama fasorial, eje real, imaginario, ¿qué cosa vamos a tener aquí? ¿Qué cosa vamos a tener aquí? Esta es la tensión, por ejemplo, que es B 0 grados, ¿no? Entonces la corriente estará en este sentido, aquí para abajo, ¿no? Estará acá para abajo, ¿no? Esta corriente. Esto será I con el ángulo de menos phi grados y este es el ángulo de phi grados acá. Entonces, de acá vemos que si esto es B 0 grados y acá es I menos phi grados, B entre I es el módulo de B y acá se vuelve phi grados, ¿no? Perdón, estoy haciendo mal acá. Z, Z, si reemplazamos, B entre I es el módulo de Z y el ángulo, el menos phi, pasa arriba y se vuelve positivo, ¿no? Y se vuelve positivo. Entonces, hasta aquí, nosotros, ¿de cuántas maneras podemos calcular el ángulo del factor de potencia? ¿De cuántas maneras podemos calcular el ángulo del factor de potencia, señores? ¿Ah? ¿De cuántas maneras podemos calcular el ángulo del factor de potencia? De tres maneras. ¿Cuáles son? ¿Ah? A ver, ¿cuáles son? Una sería ahí en el gráfico donde se muestra lo real y lo imaginario. Claro, hasta ahorita solamente hemos aprendido dos formas de determinar este ángulo famoso que es el ángulo del factor de potencia, que al final ese ángulo me va a servir para ahorrar dinero. No se olviden que una de las labores de los ingenieros no solamente es saber la parte técnica, sino que la parte técnica hay que saberla utilizar para optimizar los gastos, los costos de operación en una planta. Entonces, uno de los costos importantes en un proceso productivo es el costo de la energía eléctrica. Entonces, tenemos que ver las formas de cómo tratar de disminuir esos costos operativos, porque esos costos operativos al final inciden sobre el costo final del producto, ¿no? Entonces, hay que estar siempre bien atento. Muy bien, en el caso de la impedancia, ¿no? Esta impedancia, les había comentado en antes, yo tengo acá la impedancia Z y esto está formado por la resistencia JX, ¿no? Este es el ángulo phi, ¿no? Entonces, aquí el ángulo phi, el ángulo del factor de potencia, lo podemos calcular de dos formas hasta aquí. Es el ángulo que hace, es el ángulo de la impedancia o es el ángulo que hace la tensión y la corriente total. Nada más. Hasta aquí hemos aprendido esas dos formas. El ángulo del factor de potencia lo podemos determinar como el ángulo de la impedancia equivalente o el ángulo que hace la tensión total con la corriente total. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí todos? Muy bien. Esta tensión que aquí está como B,
nosotros lo representábamos inicialmente B omega T, ¿no es cierto? Y la corriente la representábamos I omega T, ¿no? I omega T. ¿Estamos? De esa manera. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la corriente I omega T, que es igual, vamos a poner raíz de 2 por I, que es el valor máximo, por el seno de omega T, ¿no? La tensión, ¿cómo la podemos poner? La tensión, ¿cómo sería su ecuación? La tensión, ¿cómo sería su ecuación? Si ya estamos sabiendo que la tensión está adelantando phi grados a la corriente, ¿cómo lo pondríamos? La tensión sería raíz de 2b el seno de omega t más phi. ¿Ya? No se olviden eso, ¿no? No se olviden eso. Ya ustedes hemos visto, ya varias veces. Tengo aquí, por ejemplo, la onda de corriente, y la onda de tensión, ¿cuál sería? La onda de tensión, aquí, que adelanta phi grados. Este es phi, y esta es la onda de tensión. ¿Estamos? Entonces, esto, estas son sus ecuaciones, y esto es la representación fasorial. ¿Estamos? ¿Todo claro? Muy bien. La potencia es una definición, y empezamos primero con la potencia instantánea, ¿no? La potencia instantánea. La potencia instantánea. P sub I. P sub I omega T. Esta potencia P sub I omega T, ¿cómo se define? Simplemente es el producto de la tensión por la corriente. De esa manera. ¿Correcto? Esa es la definición de potencia. La tensión por la corriente. Entonces, si nosotros multiplicamos estos dos, vamos a tener acá dos veces B por I, el seno de omega T, por el seno de omega T más phi grados. Es lo que tenemos. ¿Correcto? Si nosotros ordenamos o simplificamos, esta expresión también se puede colocar que la potencia instantánea es igual a ¿qué? A B por I coseno de phi, ¿correcto? B por I coseno de phi menos B por I coseno ¿de qué? De 2 omega t más phi. De esa manera. A esa manera llegamos. ¿Correcto? De aquí llegamos aquí. ¿Ya? Eso ya ustedes lo comprueban matemáticamente. ¿Y esto qué cosa viene a ser? También hay una curva de potencia. Hay una curva de potencia, que es esta expresión, ¿no? Que es dada por esta expresión. Hay una curva de potencia. Entonces, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos omega t, y acá tengo la potencia instantánea, que está en función de omega t, ¿cómo sería esa curva de potencia? Esa curva de potencia, más o menos, es de esta forma, ¿no? Es más o menos así, de esta forma. De esta forma. Esa es la curva de potencia, en base a esta expresión matemática. ¿Conforme?
¿no? Y acá hay un valor constante. Aquí hay un valor constante, que es BI coseno de phi. Este es un valor constante. B es la tensión, la I es la corriente, coseno de phi es el factor de potencia, ¿no? Habíamos dicho que coseno de phi es el famoso factor de potencia. ¿Estamos? El famoso factor de potencia. ¿Correcto? Es el famoso factor de potencia. ¿Conforme? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, eh, este factor de potencia que está aquí es un valor constante y aquí en la gráfica, BI coseno de phi más o menos está por acá, que es un valor constante. Esto que está acá es BI coseno de phi. Es un valor constante, más o menos a esa altura, ¿no? A esa altura más o menos. Ahora, al igual que en la onda alterna nosotros sabemos que la tensión, pues, tiene su expresión matemática, ¿no? La tensión y la corriente, ¿no? Tiene su expresión matemática, ¿no? Que son son unas ondas alternas, ¿no? Entonces, pero nosotros no trabajamos, pues, con las ondas alternas, ¿no? Sino que la onda alterna la representamos por medio de un fasor giratorio, ¿no? Por medio del valor eficaz de la onda. Porque imagínense, pues, nuestra vista no es, no tiene la capacidad de poder ver a cada instante cómo va variando la tensión, ¿no? Se hace, sube, se hace bien positivo, de ahí baja, se hace cero, sigue bajando, negativo, se hace muy negativo, y de ahí nuevamente comienza a subir, y está en ese plan. Entonces, el ojo humano, pues, no tiene la capacidad de poder ver a cada instante cómo varía el valor de la tensión. Entonces, por eso es que se representa por un valor eficaz las ondas alternas. Igualmente va a suceder con la potencia, que es una curva y en función del tiempo no se puede apreciar. ¿Correcto? Un ratito, por favor. Aló. No, no. Aló. ¿Así? Mira. Ya, ya. Ahorita te hablo.
Ese es tu arrancador, ¿no? No es mío. No, es que yo me lo he llevado, si no, no hubiese podido cerrar la puerta. Muy bien. Entonces, nosotros definimos otras potencias, que viene a ser la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. ¿Correcto? Definimos la potencia activa. La potencia activa, que se representa por la letra P. Y las unidades son los watts o vatios. Cuando hablamos de watts o vatios es lo mismo. Hablamos de un kilowatt. Un kilowatt es 1000 watts. O hablamos de un megavatio, que es 10 a la sexta watts. ¿Correcto? La potencia activa, ¿cómo se define? La potencia activa simplemente se define como la inversa de 2pi, ¿no? Del periodo, de la integral de 0 a 2pi de esta potencia instantánea b omega t diferencial de omega t. De esa manera definimos la potencia activa. Si ustedes le meten números a la potencia activa, le meten números, al final esta potencia activa, ¿qué cosa es la que se obtiene? La potencia activa, BI coseno de phi. Esa es la potencia activa. ¿Qué es lo que estaba acá? Esta constante. BI coseno de phi. ¿Correcto? Eso es la potencia activa. Y la potencia activa se define, es aquella potencia que es la que realmente se convierte en trabajo, es aquella potencia que realmente realiza la función del proceso productivo, está en la producción, es la que produce, ¿no? Si no hubiera la potencia activa, las máquinas no podrían producir una determinada actividad, una determinada labor. Es gracias a la potencia activa P, ¿correcto? Después definimos otro tipo de potencia que es necesaria, que se llama la potencia reactiva. La potencia reactiva y se representa por la letra Q. Y las unidades son el bar. No es el bar donde uno va en el partido, vamos al bar, no, 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 no. Ni tampoco es el bar donde uno va a veces los fines de semana ahí a desahogar sus penas, tampoco, ¿no? Esto se llama Volt Ampere reactivo, bar. Volt Ampere reactivo, bar. ¿Correcto? O el kilobar. Un kilobar es 10 al cubo bar. O un megabar es 10 a la sexta bar. ¿Correcto? Es lo que tenemos. ¿Y para qué sirve la potencia reactiva? La potencia reactiva Q, la potencia reactiva Q, ¿para qué sirve? Ustedes saben que las máquinas eléctricas, los motores eléctricos tienen bobinas, ¿no es cierto? Entonces, para que puedan funcionar esos motores eléctricos, se genere el campo magnético, ¿no es cierto? Ese, esa potencia que se necesita para poder generar el campo magnético y pueda trabajar la máquina, ¿quién la se debe gracias a quién? Gracias a la potencia reactiva. Gracias a la potencia reactiva podemos hacer trabajar la máquina, pero eso no transforma a un proceso productivo, no nos da producción, no nos da plata. Es una potencia que la tenemos que pagar a la empresa eléctrica, pero no sacamos ni un provecho, solamente para que las máquinas puedan trabajar. No nos vamos a poner a deducir la fórmula porque nos vamos a demorar un montón. Simplemente aquí les voy a dar las expresiones. Es muy parecida a la potencia activa,
pero en vez de coseno va el seno de phi. ¿Correcto? Esa es la potencia reactiva. Y por último, hay una tercera potencia que se llama la potencia aparente. La potencia aparente. Y esta potencia aparente es una definición, nada más. Es una definición, pero que se usa mucho en la industria. Y son los volt-ampere VA o un kVA. No sé si habrán visto alguna vez kVA, que es 10 al cubo volt-ampere, o un MVA, que es 10 a la sexta volt-ampere, ¿no? Y la potencia aparente es simplemente una definición. La potencia aparente es una definición y viene a ser igual al producto de la tensión por la corriente. Nada más. El módulo de la tensión por el módulo de la corriente. ¿Vamos? Eso es lo que... Esas tres potencias son las que trabajamos en corriente alterna. Y no se vayan a olvidar, esto sí, no se olviden nunca en su vida, porque lo van a utilizar siempre, siempre lo van a utilizar. No se olviden, nunca. Esto al final es plata, es dinero, ¿correcto? No se olviden, nunca. Ingeniero, una pregunta. Sí, Usted dijo que la potencia reactiva no generaba en sí como dinero, pero si se encarga de que las máquinas trabajen indirectamente, sí generaría, o ¿por qué mencionó eso? claro, indirectamente es para hacer trabajar a la máquina, para que la máquina se mueva, porque la máquina no se mueve con potencia activa. Tiene que haber potencia reactiva, pero esa potencia reactiva no se transforma en trabajo, no genera potencia mecánica, ¿no? La potencia activa, la potencia activa sí es la que genera potencia mecánica. Esta potencia activa después se convierte en potencia mecánica. Y en potencia mecánica, ¿cuáles son las unidades que utilizamos? Es el HP o el caballo de vapor. Y un HP o un caballo de vapor, ¿cuántos watts tiene? Un HP tiene, ¿cuánto? 746 watts. Y un CB tiene 736 watts. Entonces, la potencia activa es la que se transforma en trabajo, en potencia mecánica, ¿no? Yo tengo un motor eléctrico que va a mover a una carga mecánica. Imagínense, va a mover a un molino. Este es el motor eléctrico. Al motor eléctrico yo energía, le doy energía, le doy potencia activa y también le tengo que dar potencia reactiva. Pero la potencia activa, esta se va a transformar aquí en trabajo, en potencia mecánica, la potencia activa. Y la potencia reactiva solamente va a quedar aquí en la máquina, que es para que genere el campo magnético de las bobinas que tiene el motor eléctrico. ¿Correcto? ¿Ya? Ingeniero, ya le entendí ya. Muy Gracias. bien. Ahora, estos tres tipos de potencia encajan en un triángulo que se llama el triángulo de potencias. El triángulo de potencias. El triángulo de potencias. Y este triángulo de potencias es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Es un triángulo rectángulo, ¿no? Donde los catetos son la potencia activa y la potencia reactiva, y la hipotenusa es la potencia aparente. Y la hipotenusa es la potencia aparente, ¿no? Es decir, este cateto horizontal es la potencia activa, este cateto vertical es la potencia reactiva, y la hipotenusa es S.
Entonces, este S, como hemos visto, es B por I. P es B por I coseno de phi. Si es B por I coseno de phi, este ángulo, ¿cuánto tiene que ser? El ángulo que hace S con pi, con P, tiene que ser el ángulo phi. Y este Q es igual a B por I seno de phi. ¿Correcto? Es lo que tenemos. ¿Está claro? Entonces, el triángulo, estas tres potencias encajan en un triángulo rectángulo, que se llama el triángulo de potencia. ¿Estamos? Ahora, estas potencias nosotros las podemos encajar ¿dónde? En el plano complejo también, en el plano complejo. Este es el eje real y este es el eje imaginario. Este es el eje imaginario, ¿no? Y este es el eje imaginario. ¿Correcto? Entonces, ahora estas potencias ya va a ser S como fasor y va a ser BI con el ángulo de phi grados. La potencia activa está en el eje real y la potencia reactiva, que va a estar así, va a ser un J BI seno de phi. Y esta será en el eje real. Por lo tanto, fasorialmente la potencia activa es igual a la potencia reactiva, perdón, la potencia aparente es igual a la potencia activa más J la potencia reactiva. Eso es lo que tenemos. ¿Correcto? O si gustan, S es igual a BI coseno de phi más J BI seno de phi, ¿no? Como gusten ustedes. ¿Estamos? No sé si tienen hasta acá alguna pregunta, señores. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, ingeniero. Muy bien. Creo que hasta aquí ya está suficiente por el día de hoy. Si no hay mayores preguntas, alguna otra pregunta, creo que nos quedamos aquí. Y ya mañana quería hacer clases presenciales, pero veo que la gente no viene, así que sería en vano. Este, bueno, eso sería todo por el día de hoy, señores, y estudien, métanle punche, estudien bastante, por favor. ¿Ya? Muy bien. Muchísimas gracias